Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 39. En el libro de Génesis, capítulo 39, por favor, hermanos, Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39, por favor. Vamos a leer de una forma alternada. Yo voy a leer el versículo 1, usted el versículo 2 y así hasta el versículo 6. Nos reunimos todos juntos, hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Oramos. Señor y Padre Celestial, te ruego de una manera muy especial, Señor, que usted obre en los corazones, Señor, aquí presentes. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Quita de nuestra mente aquellas preocupaciones, aquellos pendientes que dejamos, aquellos, Señor, malas actitudes quizás. Y ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra, que a eso hemos venido esta tarde, a escuchar el sabio consejo de tu palabra. Úsame, Señor, para tu honra y gloria. Padre, me siento incapaz, pero te ruego que usted me dé palabras, Señor, para poder expresar, Señor, lo que usted ha puesto en mi corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Potifar, déjame parafrasear un poquito, hermanos, esta historia. Potifar se había levantado para quizás, ¿verdad?, conseguir ayuda de algunas cosas que él no podía encargarse. Y necesitaba un esclavo que lo ayudara a cosas, ¿verdad?, que él necesitaba atender en su casa, podemos decirlo así. Y va al mercado de los esclavos. Y mira a José, ¿verdad?, quizás sin saber de dónde provenía, sin saber lo que había sucedido con José. Pero él va, ¿verdad?, y lo compra de los ismaelitas. Lleva Potifar a José a su casa como esclavo. Lo lleva para que atienda las cosas que él no puede atender. Y quizás, ¿verdad?, Potifar le dice a José: José, mira, te traje para que me ayudes. Tú estás aquí para hacer lo que yo te diga. Tú eres mi esclavo, yo te compré. ¿Me explico? Y le da ciertas instrucciones quizás. Le dice: José, tú te vas a encargar de esta área, de aquella y de la otra. Pero en esta área, José, por favor, te pido, no te metas. Esto es mío, esto yo me encargo. Y aquí no quiero que tú te metas. Cuando alguien nos habló de Cristo, hermanos, nos habló diciéndonos que necesitamos reconocer a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador. Lo invitamos a entrar a nuestro corazón. Primeramente, hermano, lo invitamos para que Él nos abriera las puertas del cielo a través de su sacrificio en la cruz. Y quizás el ganador de almas, el que nos habló de Cristo, ¿verdad?, nos dijo que Él podía ayudarnos, que no solamente nos podía dar la salvación de nuestra alma, sino que también nos podía ayudar en cierta área de nuestra vida que nosotros no podemos arreglar. Por ejemplo, ¿verdad? Él quizás nos dijo, ¿verdad?, que
Él podía cambiar nuestro carácter. Él podía ayudarnos a vencer aquel vicio que no podíamos dejar. Quizás, ¿verdad? Él podía arreglar nuestro matrimonio, arreglar nuestra familia, de alguna manera trabajar. Y trajimos a Cristo, hermanos, en nuestro corazón, ¿verdad? Para que no solamente nos ayudara y nos abriera las puertas del cielo, sino que también, ¿verdad? Para que ayudara en nuestra vida, ¿verdad? En cosas que nosotros no podíamos arreglar. ¿Me explico? Potifar trajo a José como esclavo. Te traje aquí para que tú me ayudes, para que me arregle las cosas que yo no puedo arreglar. Escúcheme poquito. Cuando alguien diseña una casa, hermanos, la diseñamos a nuestro gusto y a nuestros sueños. La diseñamos con recámaras, con sala y con cocina. La sala es donde probablemente todos, ¿verdad?, pueden entrar, los invitados, ¿verdad? Ahí en la sala es donde se atienden, ¿verdad?, a los invitados, a los que nos vienen de visita, ¿verdad? Y en la sala podemos atenderlos. Es ahí, tienen acceso ellos ahí. Pero hay recámaras que nadie tiene acceso más que el que duerme ahí, ya sea el matrimonio, el cuarto de la nena, el cuarto del hijo, ¿verdad? Pero es un lugar que le llamamos privado, es mi privacidad. Amén. Escúcheme poquito, hermanos. Supongamos, hermano, que un día el pastor le llama y le dice, hermano, hermana, voy a ir a su casa a visitarle. Pero un día antes usted había tenido una reunión, ¿verdad? Se desvelaron, comieron pizza, ¿verdad? Tomaron refresco, ¿verdad? Convivieron, ¿verdad? Y se desvelaron, ¿verdad? Y dejaron la sala todo un tiradero. Y el pastor llama y dice, voy a ir a visitarles, ¿verdad? Y se levanta uno, el pastor viene y se agarran, recogen, algunos recogen la basura, otros la ropa sucia, otros los empieza a barrer y a acomodar, ¿verdad? El área de la visita, ¿me explico? Y quizás agarramos la ropa, ¿verdad? Y la aventamos al cuarto y cerramos la puerta. Y cuando llega el pastor a la casa, usted lo deja entrar a la sala y el pastor se lleva una impresión en decir, qué ordenada tiene en la casa. ¿Sí me explico? Pero no sabe el pastor que tras de esa puerta de la recámara está todo tirado. Hay calcetines sucios debajo, ¿verdad? Hay, ¿verdad?, telarañas, ¿verdad? Está la televisión, está todo un polvadero, pero el lugar que todos tienen acceso está limpio y ordenado. Pero en la privacidad está desordenado. Escúcheme poquito, hermanos. Potifar trae a José a su casa para que se encargue. Y Potifar, ¿verdad?, le encarga ciertas áreas para que lo ayuden. Y José, ¿verdad?, como todo un joven, ¿verdad?, trabajador, ¿verdad?, responsable, empieza a arreglar lo que Potifar le encargó. Empieza a acomodar ahí, empieza a acomodar allá, a arreglar allá, ¿verdad? Y le sobra tiempo a José. Y José, ¿verdad?, dice, bueno, me sobra tiempo, ¿qué más hago? ¿Verdad? Entonces se mete al área que Potifar, ¿verdad?, le dijo que no entrara y empieza a arreglar allá, a quitar ese cuadro que está lleno de polvo, telaraña, ¿verdad? Y lo baja, lo limpia y quizás ya está quebrado. Y José dice, bueno, esto ya no sirve y lo guarda en otro lugar. Cuando llega Potifar a la casa, hermanos, ¿verdad?, encuentra que José hizo su tarea, que José arregló lo que tenía que arreglar, pero voltea para acá y ve algo diferente en el área, ¿verdad?, que le había dicho a José que no entrara. Y de alguna manera, ¿verdad?, mira y pregunta, ¿quién quitó el cuadro que yo puse ahí? Y quizás la esposa, pues fue el esclavo que trajiste. Y manda a llamar a José. José, te dije que
que no te metieras aquí. Esto es mío, esto es mi entretenimiento, estos son mis gustos, esto es lo que a mí me gusta. Por favor, José, no te metas, y agarra aquel cuadro y lo vuelve a poner en su lugar. Muchas veces, hermanos, actuamos así. Trajimos a Cristo en nuestra vida para que me ayudara, y lo traje como esclavo para que se encargara en los asuntos que yo no puedo arreglar, para que arreglara mi carácter, para que ordenara mi matrimonio, para que ordenara a mis hijos. Pero solamente lo trajimos para eso. Pero cuando Cristo quiere meterse en algo que no le permitimos, es cuando nos enojamos. Es cuando el pastor está predicando, ¿verdad? Y aquel que te dijo que no era necesario dejar tu manera de vestir, que no era necesario, ¿verdad? Que dejara cierta, y vienes a la iglesia, ¿verdad? Y te sientas y resulta que el pastor predica, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que mora en ti empieza a redarguirte, y en vez, ¿verdad? Que de alguna manera lo tomes, te enojas. No se me estoy entendiendo, te enojas. Y tú dices, no, es que yo no traje a Cristo para que se meta en lo que yo no quiero cambiar. Yo no quiero dejar mi forma de vestir, yo no quiero dejar mis amistades, yo no quiero dejar, ¿verdad? Y has restringido a Cristo que entre a lugares que Él quiere entrar, pero tú has tenido esa puerta cerrada y solamente le has permitido entrar a la sala de tu corazón, pero a las recámaras no les has dado acceso. Y es por eso, hermanos, que venimos a la iglesia bien vestidos, venimos con Biblia, venimos con traje, venimos camisa de vestir, corbata, las hermanas falda larga, venimos y pareciéramos que está nuestra vida bien ordenada, pero dentro de nuestro corazón sabemos que hay ciertas áreas de nuestra vida que no le hemos permitido a Cristo a entrar y arreglar ese asunto, y nos enojamos. Cuando Cristo quiere entrar, te enojas. Es que no, te traje para que arreglaras esto, te traje para eso, no para que me impidieras, ¿verdad? Ir a esos lugares que a mí me gusta ir. Te traje para que me ayudaras y no para que me digas qué es lo que debo de ver y no ver. Te traje para que me ayudaras y no para que me digas, ¿verdad? A quién debo visitar y a qué lugares ir, ¿verdad? Y nos enojamos porque no le queremos dar acceso a Cristo, a ese lugar. Y solamente vivimos de apariencias dentro de nuestra vida, ¿verdad? Y pastor te ve y dice, qué buen cristiano, pero no sabemos, ¿verdad?, cómo está nuestro corazón. ¿Sí me estoy entendiendo, hermanos? Cuando en la recámara, si la abres, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Está todo sucio, pero la sala sí está bien arreglada, pero la recámara está desordenada. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira, versículo 2 dice, mas Jehová, dice, estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía, que hermanos, prosperar en su mano. Ahí estaba José, hermanos, ¿verdad? Arreglándolo, ¿verdad? Arreglando, ¿verdad? Mira, hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, decidí entregar mi vida de tiempo completo en un campamento en Laguna Hanson. Hermanos, y yo fuimos, ¿verdad?, al campamento con el pretexto porque trabajaba yo con mi papá y no hallaba la manera de cómo decirle a mi papá que no quería trabajar con él. Y resulta que se presentó el campamento, yo no iba a la iglesia, ¿verdad? Y se presenta el campamento y mi mamá me invita y lo agarré como pretexto para decir, después del campamento, regreso y le digo a mi papá que ya no, y me busco otro trabajo. Pero en el campamento el Señor, ¿verdad? Tocó mi corazón, recibí a Cristo, me bauticé.
Hermanos, y en el campamento decidí entregar mi vida a tiempo completo. Yo vestía de una forma extravagante, hermanos. Vestía con camisas de los Jaguares o Caifanes en aquel tiempo. Vestía con unos pantalones aguados, ¿verdad? Del 40 que cubrían la planta de mi pie, ¿verdad? Y caminaba como si tuviera pañal, ¿verdad? Así vestía yo. Y recuerdo, hermanos, que llegando del campamento, ¿verdad? El pastor Miguel Flores, que en aquel entonces era el director de jóvenes, nos invita a ganar almas. Y recuerdo, hermanos, que yo fui, ¿verdad? Agarré mis camisas, ¿verdad? De los Caifanes que parecían vestidos, mis pantalones aguados, y me fui a la iglesia. Cuando llego a la iglesia, el pastor me dice, yo así no te llevo. Yo me regresé enojado, hermanos. Y yo le dije a mi mamá, ¿quién es este pelón para que me diga cómo debo de vestir? Estaba yo enojado, hermanos. Resulta, hermanos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo me convenció. Cuando yo me vestía así, me miraba al espejo y yo decía en el espejo, qué guapo me veo. Cuando compro una camisa de mi talla y una camisa de vestir y un pantalón de vestir y una corbata, ¿verdad? Salía yo a la calle para ver si mis vecinos no me miraban, hermano. Y me miré al espejo y dije yo, qué ridículo me veo. Porque no me gustaba, hermano. Me estaba yo, hermanos, ¿verdad? Yo estaba resistiéndome, hermanos, a lo que Dios quería obrar en mi vida. ¿Me explico, hermanos? Hermanos, José, hermanos, ¿verdad? Arreglaba. José, ¿verdad? Trabajaba para Potifar y quitaba aquel cuadro y Potifar lo volvía a poner. Y José venía y lo quitaba otra vez y lo volvía a poner. Hasta que de una vez, hermano, Potifar, ¿verdad? Dijo, yo sé que necesito cambiar, yo sé que necesito arreglar eso que no he podido arreglar, pero todavía no es tiempo. Y lo volvía a poner. Y llegaba José, hermanos, y una vez más, hasta que de alguna manera, hermanos, Potifar se rindió a José. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Por favor, el versículo 3 dice, y vio su amo, dice, que Jehová estaba con José y estaba con él, dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder, ¿qué dice, hermanos? Todo lo que tenía. Miró, hermanos, ¿verdad? Que todo lo que hacía José, ¿verdad? Él lo hacía prosperar, se miraba mejor su casa, se miraba mejor, ¿verdad? Y de alguna manera Potifar decide, está bien José, mira, te voy a entregar toda mi casa. Mira José, aquí está, arregla lo que tú tienes que arreglar. Ya no tienes restricciones, ¿verdad? Aquí están las llaves de la recámara, aquí están las llaves de la bodega, aquí están las llaves de aquella sala. José, entra, arregla todo lo que tienes que arreglar. Hermanos, es necesario, hermanos, que en nuestra vida no solamente le demos acceso, hermanos, a lo que nosotros queremos que Cristo trabaje, sino que le demos todo el encargo de nuestra vida. Que Él dirija tu vida, que Él arregle lo que Él tiene que arreglar, lo que Él quiera arreglar en tu vida, que Él lo arregle. ¿Cuántas veces el Señor, verdad, te ha redarguido para que dejes de mirar a que esas cosas que tienes años, verdad, mirando y que no quieres dejar de verlo y que sabes que te ha perjudicado y que el Señor ha querido quitarte eso, pero tú te has resistido a ello? ¿Cuántas veces el Señor, verdad, te ha dicho, te deja de visitar o de relacionarse con esa clase de personas que no te convienen, pero no has querido, te has amarrado en tu cinto y te has dicho, no quiero, son mis amistades, son mis amigos, y el Señor te ha dicho, déjalos, no te convienen, pero ahí los tienes todavía? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, deja tu manera de hablar? Cambia tu manera de hablar, te hace mal, ver mal, ¿verdad? Pero no has querido soltar eso. Deja ese hobby que
que tanto te ha perjudicado, pero no lo has querido soltar. ¿Cuántas veces? Y sigues luchando. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, miserable de mí. Porque lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y dijo, miserable de mí. Batallamos, hermano, luchamos, y cuando el pastor predica, nos enojamos, y nos vamos enojados a la casa, porque el Señor, no fue el pastor, fue Dios que te dice que te ves mal, que arregles esa recámara que tú no has querido arreglar, pero le has impedido. Pero Potifar, hermanos, se dio cuenta y dejó de batallar, hermanos, con José. Le dijo a José, José, está bien, te hago mayordomo de toda mi casa. Ya no eres un esclavo, José. Ahora eres mi mayordomo, mi administrador de mi casa. Todo está en tu mano, José. Todo lo que tú quieras arreglar, arréglalo. Y es necesario, hermanos, que a veces, o más bien, hermanos, es necesario que le demos toda nuestra vida en control del Señor Jesús. Que Él haga lo que Él quiera hacer en nuestra vida. A veces no te va a gustar como el Señor esté arreglando, pero Él sabe que lo necesitas. ¿Sí me explico, hermanos? Hay una hermana, ¿verdad? Ahí en Huixla, se llama, le decimos la hermana Lupita. Ella y su esposo, hermanos, se conocieron en el campo de fútbol. Son futboleros, una familia futbolera, hermanos. Ella jugaba fútbol en un equipo, su esposo en otro, y ahí se conocieron, se juntaron. Hace un año atrás se casaron. Pero la hermana Lupita nos entregó al Señor, ¿verdad? Su esposo, cuando ella llegó a la iglesia, su esposo no la dejaba usar falda, hermanos. Pero la hermana Lupita fue fiel, oró por su esposo llegó a la iglesia y ahorita su esposo es uno de los que me ayuda a dirigir. Pero hermanos, Dios ha trabajado de una manera especial en la vida de la hermana Lupita. Antes de venirme, el hermano Jorge me platicaba, me decía, pastor, tenemos problemas con una vecina y la vecina es su cuñada. Dice, tenemos problemas, pastor. Ellos decidieron renovar su casa y la vecina, pues, la envidiosa, se enojó. Y la hermana Lupita nos estaba acomodando el escombro que los albañiles habían dejado, ¿verdad? Y viene la vecina y empieza a insultar a la hermana Lupita. Y a decirle de groserías y a insultarla. Y la hermana Lupita nomás agachada juntando el escombro. Y ella no decía nada. Se enojó más la vecina porque la hermana Lupita no decía nada. Agarró, ¿verdad? Y la aventó y fue de espaldas y se cayó. La hermana Lupita se levantó, se metió a su cuarto y empezó a derramar lágrimas, ¿no? De impotencia. Me dice el hermano Jorge, pastor, en otro tiempo mi esposa la acaba, la arrastra. Pero ¿sabe quién estaba obrando en el corazón de la hermana Lupita? A Dios. Quizás, ¿verdad? Su llanto era porque ella quería arrastrarla, quizás. Pero ella se estaba doblegando a lo que Dios quería que ella mostrara. Entrégale a Cristo, ¿no? Lo que Él quiera arreglar en tu vida. Lo que Él quiera hacer en tu familia. Lo que Él quiera hacer en tu persona. Entrégaselo. Y mira lo que dice la palabra de Dios, por favor, mira, versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y mira lo que dice el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José.
y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. En el momento que Potifar decide entregarle todo a José, dice la Biblia que Dios empezó a bendecir de una manera extraordinaria, hermanos, la vida del egipcio, tanto en la casa como en el campo, empezó a ver la bendición de Dios por causa de José. Pero cuando vino la bendición, hermanos, desde el momento que el egipcio le entregó todo lo que tenía en mano de José. En el momento, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, nos dobleguemos a la voluntad de Dios y le digamos a Dios, Señor, está bien, te entrego todo mi ser, te entrego todo mi mente, mi corazón, haz con mi vida lo que tú quieras. Entonces Dios nos va a empezar a bendecir nuestras vidas. Va a empezar a mostrar su gracia en nuestra vida. Y usted va a ver cambios diferentes, no solamente en su persona, sino en su familia y en todo lo que le rodea. Porque, hermanos, en el momento que le entregamos a Dios, hermanos, todo, sin restricción alguna, hermanos, Él empieza a bendecirnos. Él empieza a mostrar su bondad en nosotros. Pero cuando le ponemos límites a Dios, hermano, Él no va a poder, ¿verdad?, hacer los cambios necesarios en nuestra vida para que nos veamos mejor, no solamente por fuera, sino por dentro, hermano. Entrégale toda tu vida al Señor y el Señor te va a bendecir. No le ponga restricciones. Que Él sea que controle lo que ves en la televisión. Que Él sea el que controle, ¿verdad?, lo que miras en el teléfono. Que Él sea el que controle, ¿verdad?, los lugares que frecuentas. Que Él sea el que controle, ¿verdad?, lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Él seamos, ¿verdad?, el que ministre en nuestro hogar, nuestra familia. Que Él sea el que trabaje, ¿verdad?, y que no le pongamos limitaciones, ¿verdad?, y que no nos enojemos. Y el Señor, hermano, nos bendecirá todo lo que somos. Entrégale. No solamente eso, mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 6. Versículo 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante, ¿y qué dice, hermanos?, y bella presencia. Después de que Potifar se doblega a José y le entrega todo en su poder, dice la Biblia que él no se preocupa. Es todo lo contrario, hermanos, ¿verdad? Llega Potifar de trabajar y era una delicia, era un placer, era un placer, hermanos, mirar a José trabajar y arreglar, ¿verdad? José modificaba, José hacía, ¿verdad? José, ¿verdad? Y empezó a ver diferencia Faraón, y era un placer, un deleite mirar a José trabajar en la casa de Potifar. Hermanos, Cristo es precioso en nuestra vida, hermanos. Cuando vemos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, hermanos, vamos a ver, hermanos, que la presencia de Cristo en nuestra vida es preciosa. Todo el trabajo que Él ha hecho en nosotros es precioso. Es precioso. Yo vengo de una familia muy disfuncional, hermanos. Nosotros migramos a Tijuana, hermanos, ¿verdad? Huyendo de drogadicción ahí en Tijuana, en Guadalajara. Huyendo de drogadicción, huyendo de pandillas de mis hermanos. Huyendo, queriendo encontrar una vida mejor en Tijuana. Y fue una vida peor, hermanos, peor. Mis hermanos, ¿verdad? El mayor, Marcos Tolentino, antes de emigrar a Tijuana, hermanos, él estuvo preso, una sentencia de 40 años por homicidio. Él no había sido el asesino, pero le habían achacado esa muerte. Y por la gracia de Dios agarraron al culpable y lo dieron al suelto. Y emigramos a Tijuana, hermanos. Mis hermanos, los un poquito mayores que yo, hermanos, eran en tutelares.
¿verdad? Llegamos a Tijuana y fue peor el asunto. Los hermanos, los varones, no nos hablábamos. Eran pleitos. Cada fin de semana eran peleas. Mi mamá llamando a la patrulla para que se llevaran a mis hermanos. A veces corriendo a casa de familiares en Tijuana para poder ocultarnos. Pero no fue hasta que alguien llegó a la casa y tocó nuestra puerta. Llevaron a mi hermano más pequeño, mi hermano llevó a mi mamá llevó a mis hermanas. Y así uno por uno nos fuimos convirtiendo al Señor. Hace como 3 años atrás, hermanos, nos juntamos toda la familia, hermanos. Mi mamá falleció hace como 5 años atrás. Pero nos juntamos toda la familia a festejar el año nuevo. Todos juntos, hermanos, en armonía. Cuanto antes era pleitos, odios, rencores. Ahora nos juntamos todos, esposas, hijos, sobrinos, y ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Cristo es precioso en nuestra vida. En el momento, hermanos, que le entregamos todo, hermanos, el Señor empezó a bendecir. Cuando usted le ponga de restricciones a Cristo, hermanos, el Señor no va a hacer la obra que Él quisiera hacer en nuestra vida, porque no le has entregado esa llave de ese cuarto que no le quieres soltar. Y que te ves bien aparentemente, pero ese cuarto está desordenado y necesitas ordenar. Y el único que lo puede ordenar, hermanos, es Cristo. Es Cristo. Pero el momento que le dejamos todo en manos de Él, Él empieza a ordenarlo todo. Y vas a ver, hermanos, la diferencia, y vas a ver que Cristo es precioso en nosotros, hermanos. Es precioso. Y que cada día que Él obra y que cambia y hace en mi vida, ¿verdad? Se va a notar y la gente se va a dar cuenta, ¿verdad? Que eres diferente, que ahora sí eres un cristiano diferente, que ahora sí eres alguien, ¿verdad? Que refleja la luz de Cristo en tu rostro. Porque Cristo es precioso en nuestra vida. Cristo no es un esclavo, hermanos. Haz a Cristo el Señor de tu vida. Potifar lo entendió, hermanos. Potifar entendió, hermanos, que José no era un simple esclavo, sino era el mayordomo de su casa. Y a través de él, hermanos, vino la bendición de Dios. La vida del egipcio. Que la bendición de Dios esté en su vida, hermanos, por hacerle dueño y amo de su vida. Amén. Oramos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que ha sido enseñada y predicada. Perdone, Señor, si dije algo que no debía decir, o quizás, Señor, debía haber dicho más, pero no lo dije, y perdóneme, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que usted haga la obra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poderte, Señor, a ser amo y Señor de nuestra vida. No permitas que te pongamos restricciones, Señor. No permitas, Señor, que te cerremos la puerta de algún lugar en nuestro corazón, Señor, que usted necesita arreglar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a doblegarnos delante de usted. Obra de una manera muy especial. En nombre de Cristo.